Buenas tardes, en este video tutorial proponemos trabajar la función cuadrática. El objetivo de este tutorial va en dos sentidos. El primero es que este material sirva como guía para que el docente pueda implementar de manera efectiva el frene doble clase. Y el segundo punto es que el estudiante pueda crear o llegar al concepto que generalmente expone y se da en la clase. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es que si nosotros llegamos e introducimos por lo menos 2x al cuadrado, 2x al cuadrado más 5, por ejemplo, vemos que GeoGebra nos reconoce eso como una parábola. Sin embargo, con este tipo de ejercicios que generalmente aparecen en los libros, pues el estudiante no tiene la posibilidad de reconocer las propiedades de una parábola, de la función parabólica. Sin embargo, esto cambiaría si en vez de escribir una ecuación particular como aparece, escribimos la ecuación general de la parábola, la que generalmente los estudiantes ven como letra muerta. En este caso vendría siendo f de x igual, como ya está f, entonces coloquemos mejor g, g de x igual a de x al cuadrado más b de x más c. Cuando nosotros vemos esta es la ecuación de una parábola, sin embargo el estudiante cuando lo ve de esta manera simbólica de a de x cuadrado más b de x más c, pues asume de que hay una parábola y que su representación es la que vemos de color rojo. Sin embargo, la mayoría de las veces ni siquiera reconoce cuáles son los coeficientes de esa parábola. Entonces, en esta oportunidad lo que nosotros vamos a hacer es mirar de qué manera el docente puede construir actividades con el fin de que el estudiante reconozca las propiedades iniciales de una parábola. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tres deslizadores. Esos tres deslizadores controlan una parte de la parábola. Entonces, lo que hacemos es que asumimos de que le decimos al estudiante, por ejemplo, sea la función de la forma tal, mueva los deslizadores que crea conveniente de tal manera que usted pueda identificar elementos que le permitan decir cuáles son las propiedades de la parábola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros movemos a la derecha, es decir, tomamos números positivos, observamos que la curvatura de la parábola aumenta, sin embargo, su anchura disminuye. Sin embargo, no cambia de posición, siempre va hacia arriba. Pero ¿qué pasaría si ya deja de tomar valores positivos y bruscamente se va a un valor negativo, como en el caso de 3.85? Vemos que solamente con cambiar a, observamos que la curva ahorita abre hacia abajo. Sin embargo, con este solo dato el estudiante no puede concluir nada. Sin embargo, él puede ir experimentando y observa que siempre que tenga un número negativo, la parábola tiene una abertura hacia abajo. De ahí él podría inferir muchas cosas. Entonces, ahí es donde están las preguntas orientadoras. ¿Qué pregunta debemos hacer para que él logre inferir lo que nosotros ya conocemos? Entonces, por ejemplo, una segunda pregunta es, él ya empezó a variar el valor de a. Ahora podríamos sugerirle al estudiante qué pasaría con esta representación de la parábola cuando a fuese 0. Pues lógicamente lo único que debe hacer es mover el deslizador hasta donde le dé 0. Y entonces, cuando le da 0, puede observar que la representación que tenía inicialmente, que podía ser hacia arriba o hacia abajo, cambió y se transformó en algo que él reconoce en el contexto, una línea, y que posiblemente ya ha visto y es la línea recta. Entonces, ¿qué podemos concluir?
que cuando nosotros observamos, vemos aquí rápidamente que me dice que el coeficiente A es 0, más 1x más 1. Desaparece el coeficiente y me aparece una representación lineal. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que una línea recta podría ser la deformación de una parábola. ¿Y cuándo se deforma una parábola? Cuando su primer término es 0. Pues vamos aquí. Tenemos A negativo, vemos que la parábola vuelve de la forma que teníamos, pero ahorita hacia abajo. Ahora nosotros queremos que el estudiante reconozca cada componente de la parábola. Entonces le sugerimos ahora deje fijo A y empiece a variar B para ver qué cambios aparecen en la parábola. Entonces si nosotros movemos B hacia la derecha, vemos que la parábola se desplaza también a la derecha. Pero cuando nosotros movemos B hacia la izquierda, se desplaza hacia la izquierda. Generalmente, la mayoría de los estudiantes van a decir que las parábolas se desplazan por el valor de B, es decir, si B es positivo, se desplaza hacia la derecha y si B es negativo, se desplaza hacia la izquierda. Esto, nosotros los maestros debemos de saber que no siempre es así, porque eso también depende de el signo que tome el coeficiente A. Entonces ahí aparece nuestra segunda intervención, nuestra pregunta orientadora. ¿Es esa relación de que si B es positivo se mueve a la derecha y si B es negativo se mueve a la izquierda, siempre se cumple? Es decir, se cumple para cualquier valor de A. Entonces el estudiante en ese momento puede reflexionar y dice, bueno, cuando A era 0, no se cumplía porque no era una parábola, se ha deformado. Pero la pregunta es si se cumple también para A positivo. Entonces eso los invita a reflexionar y entonces ellos pueden variar y colocar A en cualquier número positivo y empiezan a mover B. Pero cuando mueven B hacia la derecha, la parábola se traslada hacia la izquierda. Pero cuando se trasladan hacia un número negativo, se traslada hacia la derecha. Entonces aquí ya hay una interpretación de un mayor nivel, donde él debe inferir, de que dado esto, sabemos que B sí me representa el desplazamiento horizontal de la parábola, pero que a su vez está amarrado al signo que tenga A. Es decir, si A es negativo, pues el desplazamiento de la parábola iría en la misma dirección que el desplazamiento de B. Es decir, si B es negativo se movería a la izquierda y si B es positivo se movería a la derecha. Pero cuando A es positivo, pues cambian los roles. Si B va hacia la derecha, entonces la parábola va hacia la izquierda. Y de esa manera, el estudiante empieza a entender ciertas características de la parábola. Entonces no se le haga raro cuando nosotros, por lo menos, le coloquemos un taller y le preguntemos a ojo. Por ejemplo, joven, ¿usted qué me podría decir de la siguiente ecuación? Entonces escribamos una ecuación cualquiera, h de x igual a 2x al cuadrado más 3. Por ejemplo, él solamente podría hablar de lo que ya reconoce, o eso creemos en este momento, en este nivel. Él podría hablarme solamente de lo que reconoce, pero lo que reconoce es algo bastante importante. Por ejemplo, en nuestra ecuación nosotros vemos h de x. Entonces, por ejemplo, en lo que él estuvo mirando cuando él estuvo variando A, él siempre vio que el A estaba asociado, porque tenemos la posibilidad de la representación analítica simultáneamente con la geométrica. Él vio que A estaba asociado siempre al mayor exponente. Entonces la primera pregunta aquí no es dígame hacia dónde abre la parábola. La primera pregunta debería ser es ¿cuáles son los valores de A, B y C? Para ver si él realmente
comprende o comprendió de esta actividad cuáles son los valores de A, B y C. Entonces supongamos que no haya ningún obstáculo y los estudiantes digan no, A es igual a 2, según esta representación entonces B es igual a 0 y C igual a 3. Ahora sí, ¿hacia dónde abre la parábola? Entonces dicen, como A es 2 y 2 es mayor que 0, entonces según lo que vimos aquí, siempre abre hacia arriba. ¿Sí? Ahora la pregunta es, nosotros nunca trabajamos 3, trabajamos A y B, pero entonces B es 0. ¿Qué pasará con la parábola? Es decir, esto es algo que va a reconocer, bueno, ¿qué pasaría si B es 0? Entonces él inmediatamente va a utilizar la herramienta como una forma de ayuda didáctica y va a decir, uy no, cuando yo ubico 0, quizás no sepa la cuestión de simetría, pero sí puede decir de que la parte que está a la derecha es igual a la parte que está en la izquierda. Entonces aparece de nuevo la intervención del docente donde dice, no, a eso que usted me está llamando que la parte izquierda es igual a la parte derecha, nosotros le llamamos simetría. En este caso la simetría viene siendo el eje vertical que ustedes conocen como eje Y. Entonces empiezan a materializar los conceptos. Entonces, dado eso, entonces dice, bueno, ¿a qué conclusiones podemos llegar entonces? ¿Será que toda representación que tenga como coeficiente B igual a 0, será que es simétrica al eje Y? Entonces ellos van a empezar a explorar muchas representaciones, pero no es como en el tablero que tenían que hacer una y otra parábola. Miren, aquí estamos variando A y podemos observar, a pesar de que vemos muy pocas, aquí podríamos asumir de que hay infinidades de parábolas y vemos que cuando solamente muevo A sigue siendo simétrica con el eje Y, y cuando muevo C también sigue siendo simétrica con el eje Y, y entonces van reconociendo elementos que constituyen la parábola, los conceptos. Entonces, bueno, ya el estudiante puede reconocer, entonces yo ya puedo hacer una pregunta tradicional. Bueno, a ojo de águila, utilizando un lenguaje coloquial, a ojo de águila, bueno, ¿hacia dónde va la parábola? ¿Qué me puede decir de los coeficientes? ¿Es simétrica con el eje Y? ¿Cuál es el punto de corte? Entonces, aquí el punto de corte es algo que ellos pueden ver de que se está moviendo, pero no todos los estudiantes que tenemos en el aula de clase reconocen rápidamente el punto de corte. Entonces aparece una nueva pregunta orientadora y es: utilice los elementos de la herramienta intersección, el elemento punto de intersección, e intersecte la trayectoria de la curva con el eje Y. Y entonces, cuando lo intersectamos, aparece este punto negro. Entonces, empiezan a mover B, a mover C. Pero ¿qué pasa? Ese punto siempre está sobre el eje Y. Ese punto siempre está sobre el eje Y. Movamos B para mirar. Siempre está sobre el eje Y. Siempre está sobre el eje Y. Movamos A. Siempre está sobre el eje Y. Entonces, ustedes, si fueran los estudiantes o el profesor, ¿qué preguntarían? ¿Cómo le llamarían a ese punto? Y la mayoría le podría llamar, asumiendo, le podrían llamar, no, se llama punto en Y. Entonces, esa es una buena aproximación. Esa es una buena aproximación. Entonces ahí usted complementa y le dice, generalmente en los textos o en la matemática, ese punto que ustedes ven ahí demarcado como A negro, eso vendría siendo el corte en el eje Y o el punto de corte con el eje Y. Entonces van reconociendo los elementos, pero los elementos obviamente se van complementando con pregunta orientadora. No le estamos dando la respuesta, ellos deducen la respuesta a través de la experiencia computadora. Y de esta manera, digamos que para reconocer esta primera parte,
ya reconocen una primera parte y entonces ellos van asociando el coeficiente. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta todos estos elementos, joven, ¿cuáles son los puntos de corte con el eje Y de la parábola? Pues algunos van a decir, no, es el término que no tiene variable, es 3. Entonces, ¿en dónde ubicaría ese punto? Tal, aquí. Entonces, digamos que empiecen a construir y diga, bueno, el punto estaría ahí. Pregunta, ¿es simétrica con el eje Y? Sí, es simétrica con el eje Y porque B vale 0. ¿Hacia dónde abre? Hacia arriba. Y entonces, como introducción, esto es un elemento importante. Para nuestro próximo video vamos a continuar, pero ya vamos a trabajar lo que es el vértice, meterle cierto nivel, es decir, siempre el vértice, por ejemplo, siempre el vértice de una parábola está sobre el eje Y, o es posible que el vértice, la parte más baja, la parte más alta de la parábola, siempre coincida con el punto de corte. Son preguntas que usted le hace a los estudiantes que lo van a obligar a pensar su propio desarrollo conceptual de la temática. Es decir, no estamos diciendo con eso que esta sea la respuesta a todas las situaciones que se presenten en el aula de clase, pero sí es una manera de utilizar significativamente GeoGebra para reconocer elementos y propiedades que generalmente el estudiante aprende mecánicamente o porque lo asume verdadero, porque el profesor lo dice. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo video, en el cual vamos a determinar todas algunas propiedades que nos quedaron faltando en la parábola.